Muy buenas chicos, bienvenidos. Esta vez vamos a estar viendo la clase de nutrición 2. Vamos a estar hablando sobre el tema de nutrición para una larga vida o nutrición para una vida longeva. Y cómo mejor empezar este tema hablando de los japoneses. Ustedes saben que los japoneses llevan una vida longeva debido a su nutrición, a su alimentación, debido a que ellos se basan en las leyes de la naturaleza para alimentarse, debido a que ellos utilizan los 5 elementos para saber qué alimento consumir, en qué momento consumir cada alimento, cómo consumir cada alimento, cuánto consumir de cada alimento. Así que vamos a empezar. Para iniciar, tenemos una frase sacada de un libro que dice: la comida y la bebida son necesarias para nutrir la vida, pero si se ignora que las naturalezas de las diversas sustancias pueden ser opuestas entre sí y se las consume juntas indiscriminadamente, los órganos vitales pierden su armonía y no tardan en presentarse desastrosas consecuencias. Por consiguiente, quienes deseen nutrir sus vidas deben evitar cuidadosamente infligirse este perjuicio. O sea que, como les estaba diciendo anteriormente, que debemos saber en qué momento debemos consumir los alimentos, cuál es la naturaleza de ellas, qué alimento combinar con qué otro alimento. Esta frase sacada de Xiang Ming, El conocimiento esencial para comer y beber, del año 1368. Es un libro. Ahora vamos a hablar de la dieta y nutrición. La nutrición, en el principio fundamental taoísta, se trata de mantener el equilibrio entre el yin y el yang. Se aplica armonizando los 4 de energía y los 5 sabores de los alimentos. Las 4 energías de los alimentos son calor, tibieza, frescor y frío. Estas categorías definen la naturaleza y la intensidad de la energía que se libera en el organismo humano al ser digerida la comida. Aquí, chicos, vamos a estar hablando, o esta clase va a ser un poco diferente, debido a que las personas que llevan una vida más longeva son los japoneses. Así que, ¿cómo mejor hablar? Vamos a hablar de los 5 elementos y de los principios fundamentales en el camino taoísta. Entonces, bien, los alimentos calientes y tibios corresponden a yang, los frescos y los fríos corresponden a yin. Los primeros son estimulantes y generan calor. Estos son los alimentos yang. Mientras que los segundos, siendo los alimentos yin, son calmantes y refrescan los órganos. Ahora, los 5 sabores constituyen una distinción más sutil basada en las 5 actividades elementales. Basada en las 5 actividades elementales se refiere nada más y nada menos que a los 5 elementos, sea la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Vamos a empezar con la tierra, que su sabor es el dulce e influye en los órganos del páncreas y el estómago. Vamos con el fuego, que su sabor es el amargo y se mueve hacia el corazón y el intestino delgado. La madera posee un sabor agrio, o su sabor es el agrio, y tiene una afinidad con el hígado y la vesícula biliar. El metal predomina el sabor picante y afecta a los pulmones y el intestino grueso. Y el salado, que es el agua, se asocia con los riñones y la vejiga. Aquí tenemos bastante relación, si se fijan bien, porque la tierra, o mejor dicho, el sabor dulce influye en el páncreas y el estómago. ¿Qué pasa con las personas diabéticas? Las personas diabéticas no pueden consumir tanto alimento dulce. ¿Por qué? Porque se le altera los niveles de azúcar en sangre. Con el sabor amargo se mueve hacia el corazón y el intestino delgado. El agrio tiene afinidad con el hígado y la vesícula biliar. Todos saben que cuando una persona anda con vómito, algunos dicen, vomitó la bilis, está vomitando la bilis, y huele muy feo, huele como algo agrio. Y es por lo mismo, porque tiene afinidad con el hígado, el sabor agrio posee el hígado y la vesícula biliar. Con el sabor picante, dice que afecta a los pulmones y el intestino grueso. Recuerden que al consumir bastante chile o alimentos picantes, ya sea como el jengibre, el chile, etcétera, cualquier tipo de chile, viene afectando a nuestro intestino delgado, a nuestro intestino grueso, y lo irrita. De esta manera se producen varios procesos patológicos. Y el sabor salado, que se asocia con los riñones y la vejiga. Como muy bien se sabe, el sabor salado, cuando la persona ingiere demasiada sal, se viene afectado lo que es los riñones, puede provocar alguna insuficiencia renal, puede provocar algún cálculo renal o litiasis renal, como se le conoce, y puede provocar arenilla en la vejiga, puede provocar alguna hipertrofia en la vejiga, etc. El sabor salado. Y ahí tenemos un cuadro con los 5 elementos y su sabor correspondiente y los órganos. Ahora, los efectos terapéuticos de las 4 energías y los 5 sabores son los siguientes.
Los alimentos yin, frescos y fríos, calman los órganos vitales y están recomendados para los menús estivales, así como para combatir las enfermedades yang calientes, tales como la fiebre y la hipertensión. Entre los alimentos yin figuran la soya, los brotes de bambú, la sandía, los nabos, la col, las peras, la sidra y los limones. Los alimentos yang son tibios y calientes y estimulan los órganos vitales. Generan calor corporal y están recomendados para el consumo invernal, así como mitigar las enfermedades yin frías, como la anemia, los escalofríos y la fatiga. Entre los alimentos yang se cuentan el buey, el cordero, el pollo, el alcohol, los mangos y los chiles. Los alimentos tierra, de sabor dulce, dispersan la energía estancada y favorecen la circulación y alimentan la energía vital y armonizan el estómago. Entre estas se encuentran el maíz, los guisantes, los dátiles, el ginseng, la regaliz son ejemplos de esta clase de alimentos. Los alimentos fuego de sabor amargo como el rubibardo y el limón amargo tienden a secar el organismo, contrarrestan el exceso de humedad y depuran los intestinos. Los alimentos madera de sabor agrio como las aceitunas y las granadas son astringentes, tienden a solidificar el contenido del canal digestivo, combaten la diarrea y constituyen un buen remedio para el prolapso del colon. En este caso, de sabor agrio como las aceitunas y las granadas, también están otros tipos de alimentos, como ya sean, se pueden consumir los alimentos de tipo cítrico, como las naranjas, los limones, que las naranjas poseen una capacidad astringente bastante elevada, por lo tanto se recomienda ingerir en el momento en que la persona ande diarrea, para detener la diarrea por cierto tiempo o para refrescar el estómago en la persona. Los alimentos agua de sabor salado como las algas ablandan y humedecen los tejidos y facilitan los movimientos intestinales. Los alimentos metal de sabor picante como el jengibre, el ajo y los chiles neutralizan y dispersan las toxinas acumuladas en el cuerpo. Ahora tenemos un cuadro con la alimentación, de qué tipo de alimento debe ingerir cada elemento dependiendo de la constitución del paciente. El alimento fuego, en los cereales tenemos que consumir el maíz. En las verduras, las hortalizas de hoja verde, achicoria, berra y escarola. Las frutas tenemos el albaricoque y el melocotón, los nutrientes son las vitaminas. Las legumbres son las lentejas rojas, el sabor es el amargo y el grupo de alimentos son las frutas. En la tierra tenemos que los cereales son el mijo, las verduras la calabaza, el calabacín y el budango. En las frutas tenemos el melón, las frutas dulces. Los nutrientes, hidratos de carbono, legumbres, garbanzos, sabor dulce y grupos de alimentos, cereales. En el metal tenemos que los cereales son el arroz, sus verduras son la cebolla, el nabo, el apio, los rábanos y las zanahorias. En las frutas tenemos que las peras, sus nutrientes son las proteínas. Las legumbres son las alubias, las soyas y el tofu, los sabores son el picante y el grupo de alimentos son las proteínas animales. En el agua tenemos el trigo sarraceno para los cereales, las algas para las verduras. En las frutas tenemos las moras, fresas, arándanos, sandía, uvas. En los nutrientes tenemos las sales minerales y el agua, las legumbres, alubias, pintas negras y saladas. El sabor es el salado y el grupo de alimentos son las algas, líquidos, legumbres. Y en la madera, el último elemento, tenemos que los cereales son el trigo, el centeno, la avena, la cebada. Las verduras tenemos que son los brotes, ensaladas, habichuela y brócoli. Sus frutas son el limón, el pomelo y la manzana. Los nutrientes son las grasas, las legumbres son las lentejas y guisantes. Sus sabores son el agrio y el ácido y los grupos de alimentos son las aceitunas, aceite y verduras. Comer en exceso. Este es otro punto muy importante también para llevar una vida larga o una vida longeva. No es el punto que sea necesario comer en exceso, sino que comer en exceso es malo. Y los taoístas equilibran sus dietas buscando combinaciones de energía y sabores que resulten favorables y evitando escrupulosamente la combinación inarmónicas. Además, también evitan el consumo excesivo de cualquier tipo de energía alimenticia con exclusión de las demás. El consumo frecuente y excesivo de comida yang, grasas y calientes pueden dar lugar a fiebre, ardores, congestión, opresión en el pecho y otros desagradables efectos del exceso de energía calurosa. Y como este exceso de calor maligno trata de escapar del cuerpo, puede aparecer también furúnculos y abscesos. Demasiada comida picante puede provocar perturbaciones gastrointestinales, perjudicar el intestino y producir hemorroides. Como anteriormente se lo estaba diciendo, las comidas picantes irritan el intestino, pueden provocar problemas en el colon, pueden provocar gases intestinales, pueden provocar gastritis y principalmente pueden provocar las hemorroides, porque
al momento de que todas las heces van saliendo o van evacuando a través del intestino, el intestino irritado viene siendo afectado, viene provocando sangrado. Al momento de salir, en la zona, en la zona rectal se viene produciendo ya un mayor daño al recto, entonces ahí es donde se producen las hemorroides. Aún los alimentos más frescos y puros pueden resultar inútiles desde el punto de vista de la nutrición cuando se consumen en combinación que perjudican la digestión, causan putrefacción y fermentación, dificultan la asimilación y provocan conflictos en la energía interna. Indicaciones para facilitar la digestión. Para favorecer los principios digestivos naturales, en vez de entorpecerlos, basta con observar las siguientes indicaciones dietéticas básicas. Aquí yo les pongo 2 indicaciones dietéticas que las pueden implementar, tanto en su vida diaria como en la vida de los pacientes o en la vida de los pacientes que le lleguen. Coma con moderación y disfrutará de una vida larga y saludable. La medida taoísta básica consiste en comer hasta sentirse lleno en un 70 o 80%. ¿Cómo podemos saber si ya nos sentimos llenos al 70 o 80%? Hay personas que comen hasta, se puede decir vulgarmente, hasta hartarse, hasta sentir esa sensación de tener la comida en la garganta. Eso ya es sobrepasar los límites, es sobrepasar el 90, el 100%. ¿Cómo podemos saber si un 70 o 80%? Simple. Nosotros empezamos a digerir la comida cuando ya en nuestro estómago sentimos una sensación de llenura, ahí tenemos que parar. No debemos de consumir en exceso la comida porque se puede provocar un estancamiento en el estómago y se puede producir la diabetes con mucha facilidad muy bien otra patología. La madre naturaleza castiga invariablemente a los glotones con toda suerte de desgracias. El cuerpo humano es sencillamente incapaz de aprovechar las enormes cantidades y complejas combinaciones de comida con que el hombre civilizado y sedentario tiende a atiborrarse cada día. Como les estaba diciendo anteriormente, el organismo es incapaz, o el estómago es incapaz de digerir tanta comida y por ello se asocian varias enfermedades. Y combinado con el sedentarismo, tiende a perjudicar más. Mastique bien la comida antes de ingerirla. Esto se aplica sobre todo a los hidratos de carbono que necesitan ser previamente digeridos por la tialina, una enzima alcalina que se encuentra en la saliva. Esa tialina es la enzima que ayuda al estómago o que le facilita al estómago digerir más rápido la comida, debido a que la tialina es una enzima alcalina, como dicen, es una enzima que ablanda los alimentos. Evite los alimentos y bebidas cuya temperatura sea extremadamente fría o caliente, ya sea una sopa excesivamente caliente. Esta puede provocar una irritación, irrita la delicada mucosa del paladar y del esófago, lo cual perjudica la salivación y la peristalsis. Uno de los peores crímenes digestivos es beber durante las comidas agua con hielo u otros líquidos helados. ¿Por qué es uno de los mayores crímenes? Por ejemplo, si estamos ingiriendo una comida grasosa, ya sea de tipo caliente, al momento que llega a nuestro estómago y ingerimos una bebida helada, eso helado combinado con lo caliente hace que esa grasa se solidifique y sea un golpe demasiado brusco para el estómago y un golpe demasiado brusco tanto para nuestro páncreas como para nuestro hígado. Así que todas las bebidas frías, al llegar a un estómago lleno de comida, como dice acá, provocan el cierre por contracción de los minúsculos conductos que secretan los jugos gástricos, con lo que interrumpen la digestión y desencadenan la putrefacción y la fermentación del bolo alimenticio. Como les estaba diciendo anteriormente, esta putrefacción y fermentación va a producir daño tanto en el hígado como en el páncreas y afectando a todo el sistema digestivo. Cuando la temperatura del estómago se normaliza de nuevo, ya es demasiado tarde para iniciar una digestión correcta. De hecho, cualquier bebida que se ingiera en grandes cantidades junto con la comida diluye los jugos gástricos y dificulta la digestión. Así que en este caso no es recomendable estar comiendo y estar bebiendo, comer y beber. No es lo más recomendable. Lo más recomendable sería, primero, comer, como le dicen popularmente, comer en seco, no ingerir ninguna comida ni nada de eso, y tal vez esperar unos 20 o 15 minutos para después consumir algún tipo de líquido, ya sea frío o caliente, para que así, como dice acá, no disminuya las propiedades de los jugos gástricos
y no dificulta la digestión. El consejo de Mahatma Gandhi al respecto de esto tiene ecos de sabiduría taoísta. El consejo es el siguiente: bebe tu comida y mastica tus bebidas. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto a que dice bebe tu comida, significa que tenemos que masticar la comida hasta el punto en que llegue a un estado semisólido o un estado semilíquido, se puede decir, y que nos permita tragarla con mucha facilidad. Y masticar tu bebida significa que no debemos de beber tan rápido la bebida o beberlas en exceso, sino que tenemos que beber como que si estuviéramos tragando algo sólido. Y esto va a facilitar una buena digestión también. Alimentación adecuada para la salud y la longevidad. Quienes se alimentan según las normas de la naturaleza rara vez presentan síntomas de trastorno gástrico, pero en Occidente suele darse por sentado que una comida abundante ha de provocar algún tipo de molestia gástrica. De modo de que muchos occidentales tienen la costumbre de acudir al restaurante o a una cena bien provista de antiácidos y otros medicamentos para el estómago. Esto quiere decir, con lo que respecta, dice, pero en Occidente suele darse por sentado una comida bastante abundante que puede provocar una molestia gástrica. Es como les estaba diciendo, comer en exceso puede provocar trastornos digestivos, trastornos hepáticos, trastornos pancreáticos. Y aquí es donde viene el punto de comer a un 70 u 80%. Antes de que nosotros vayamos a sentir el dolor gástrico, como les venía diciendo, el dolor gástrico ya representa que nosotros sobrepasamos ese límite del 70 y 80% y ya estamos en un 90 o un 100% o más de un 100% se puede decir. Entonces cuando nosotros ya sintamos una satisfacción en el estómago, cuando ya nosotros no podamos o cuando ya sintamos incomodidad de estar ingiriendo más comida, ahí debemos de parar para que no provocar todo este tipo de trastornos. Ahora vamos a hablar de cómo consumir las proteínas. Las proteínas son un alimento poderoso y exigen condiciones especiales para ser digeridas y liberar sus nutrientes. Si se desea combinar las proteínas animales con otro alimento, la mejor elección son los vegetales no feculentos. Los vegetales no feculentos son los vegetales que no producen gases, como las verduras, las coles, los brotes, etc. Y conviene consumirlos crudos en forma de una abundante ensalada. Las proteínas concentradas de origen animal no deben entrar en más de una comida al día, aunque otras proteínas ligeras de origen vegetal pueden tomarse más a menudo. ¿Cómo consumir los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono dicen que son feculentos y no deberían de combinarse con ninguna proteína concentrada. Lo que mejor combina con las féculas son las frutas no ácidas y las verduras frescas, crudas o ligeramente cocidas. La mayoría de la gente prefiere consumir su comida de hidratos de carbono como desayuno, ya sea en forma de tostada o de cereales. Incluso un estómago en perfectas condiciones necesita unas 12 horas para restaurar el equilibrio digestivo tras ingerir una combinación de alimentos incompatibles, por lo que una mala digestión en el desayuno le estropeará la digestión por el resto del día. Tome lo que tome en el almuerzo o la cena. Uno de los peores desayunos consiste en cereales secos endulzados con azúcar refinada y empapados de leche pasteurizada. Las tostadas con mermelada, o sea, los panes tostados con mermelada, son igual de malos. ¿Por qué los cereales secos endulzados con azúcar y empapados en leche? El azúcar y la leche no es una buena combinación, tampoco los cereales secos. ¿Por qué? Porque al llegar al estómago produce que el estómago, la combinación del azúcar con la leche y este cereal seco, le produce al estómago una mala digestión, una putrefacción de los alimentos, y al igual que la leche, como al igual que otras bebidas, la leche disminuye la capacidad de los jugos gástricos para digerir los alimentos, para destruir los alimentos. Así que la combinación de esto produce un choque muy fuerte en el estómago que hace que el estómago no pueda digerir bien los alimentos. Ahora, ¿cómo consumir la grasa? Las grasas pueden tomarse en combinación con hidratos de carbono, fruta o verduras, pero hay que evitar las proteínas concentradas. Las proteínas ligeras, no obstante, son relativamente compatibles con las grasas. Dentro de la categoría de las grasas, evite todas las margarinas y demás sustitutos de la mantequilla, así como los aceites hidrogenados. Los aceites vegetales hidrogenados están tratados de tal manera que para descomponerlos el estómago debería generar temperatura de hasta 250 Celsius, lo cual quiere decir que son indigeribles.
Las mejores grasas son la mantequilla y los aceites vegetales de semilla prensados en frío y consumidos en su estado líquido. Se puede consumir grasa, pero siempre y cuando no sea en exceso. Ya saben que todo en exceso es malo, ya sea la fruta, ya sea el agua, ya sea cualquier tipo de comida, ya sea el ejercicio incluso, también es malo. ¿Cómo consumir las frutas? El aparato digestivo humano evoluciona a partir de una dieta de frutas y sus parientes que cercanos, las nueces y las semillas. Las frutas frescas y los frutos secos proporcionan estos alimentos básicos en forma de aminoácidos libres, así como todas las enzimas sinérgicas y vitaminas con que se asocian, con la cual ahorran al cuerpo todo el tiempo, energía y esfuerzo digestivo que requieren las proteínas animales complejas. Las frutas proporcionan sus mejores beneficios nutritivos cuando se consumen con el estómago vacío, pues una buena parte de ella pasa directamente al intestino delgado. A menos que se alimente únicamente de frutas y zumo de frutas, a esta dieta se le llama dieta fructífera. Sí, así es, dieta fructífera, que solo una persona se alimenta a base de frutas y de los zumos. Debería usted limitar su consumo diario de una o dos comidas exclusivamente a base de frutas. El hecho de comer frutas o beber zumo de frutas, entre comidas a base de proteínas y féculas, puede inhibir considerablemente su digestión, porque el estómago aún estará ocupado digiriendo las proteínas o los hidratos de carbono cuando recibe la fruta. Las frutas dulces y las ácidas deben comerse en momentos separados. Y no se ha de endulzar ningún tipo de fruta con azúcar o miel, porque los otros azúcares no combinan bien con la fruta. Ahora, un consejo muy importante: cuando vayamos a consumir el melón, o lo consumimos solo o no lo consumimos. ¿Por qué? Porque el melón es una fruta, o la carne del melón es muy difícil de digerir para el estómago, al igual que la carne de la sandía o el zumo de la sandía. Es muy difícil para digerir el estómago porque son alimentos que son bastante pesados y alimentos que están llenos de fibra. Así que combinar el melón con la sandía va a ser una explosión para el estómago, y le va a provocar una mala digestión y una dificultad para digerir la comida, y esa fibra que está dentro del estómago va a dilatar más de 12 horas para que el estómago la digiere, y dentro de esas 12 horas viene la putrefacción y la descomposición de estos alimentos, provocando trastornos a nivel del intestino delgado, trastornos a nivel del intestino grueso, puede provocar cólicos, puede provocar cualquier tipo de trastorno digestivo. Ahora, la clasificación de los alimentos. Tenemos las proteínas, son aquellos alimentos que contienen al menos un 15% de materia proteínica. Las proteínas concentradas son las carnes, el pescado, la ave, los huevos, la leche, el queso. Y las proteínas ligeras son los frutos secos, las judías, los guisantes, los derivados de la soya, aguacates y cereales integrales. Tenemos los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son aquellos alimentos que contienen al menos un 20% de féculas y o azúcares. Las féculas tenemos que son los cacahuates, los plátanos, las patatas, todos los productos a base de pastas como el arroz, el pan, las tartas, los pasteles, los cereales refinados, etc. Y las azúcares tenemos que el azúcar integral, el moreno y caña en bruto, fructosa, miel, jarabe de arce, frutas pasas dulces. Tenemos las grasas. Las grasas de aceite de origen animal o vegetal. De origen animal tenemos la mantequilla y la manteca, el cebo, las carnes grasosas. Y de origen vegetal tenemos el aceite de oliva, la soja, de girasol, de sésamo, de maíz, de cártamo, todos los aceites de frutos secos. Tenemos los vegetales como la lechuga, el apio, el col, el coliflor, la espinaca, los brotes de soja, pepino, etc. Tenemos las excepciones también que entran dentro de los vegetales, que son las patatas, se cuentan como féculas, los tomates se cuentan como frutas ácidas. Las frutas, tenemos frutas ácidas como la naranja, el pomelo, la lima, limón, fresa, arándanos, piña, tomate. Frutas subácidas, manzana, pera, melocotón, cereza, uva, albaricoque, nectarina y ciruela. Aquí en la parte, se me había olvidado decirles, en la parte de no combinar los frutos ácidos con los frutos dulces, tenemos el punto de la famosa ensalada de frutas, que las personas consumen la ensalada de frutas o el cóctel de frutas. Aquí van combinados lo que es el jugo de naranja, puede que lleve melón, puede que lleve sandía, puede que lleve banano, puede que lleve otro tipo de fruta también, hasta piña incluso,
o papaya. Aquí esto es una gran explosión para el estómago, cierto que puede ser bastante delicioso en el momento de consumirla, pero al momento de que llega al estómago es un boom. Así que no es tan recomendable consumir tan en exceso la ensalada de fruta. Tenemos los melones como la sandía y el melón, en todas sus variedades, la papaya, etc. Las excepciones tenemos los plátanos, se cuentan como una fécula, los higos secos, dátiles, pasas y ciruelas secas se cuentan como azúcares. La sugerencia de menús para una semana de indicaciones generales. No tome más de una comida diaria a base de proteínas animales concentradas. Tome al menos una comida diaria a base de alimentos crudos y procure que al menos el 50% de su alimento diario consiste en productos crudos. Número 3. Observe las normas básicas de combinación de alimentos en todas sus comidas. Número 4. Evite comer entre horas. Evite la leche pasteurizada y sus derivados, así como los huevos cocidos, pero si come estos productos, cómalos sin nada más. O sea, comerlos solos al igual que el melón. No empieza a comer nada más levantarse de la cama por la mañana. O sea, hay personas que se levantan inmediatamente y van a comer un plato de comida, no es lo más recomendable. Espera al menos una hora y utilice esta hora para hacer ejercicio por la noche, para hacer ejercicio. ¿Por qué es recomendable hacer ejercicio antes de desayunar? Porque así activamos nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso, a nuestra musculatura, y nuestro sistema digestivo empieza a funcionar correctamente como se debería. ¿Por qué? Porque hemos pasado más de 6 a 8 horas durmiendo, entonces nuestro cuerpo entra en un estado de reposo, así que lo recomendable es activarlo haciendo ejercicio. Por la noche no cene justo antes de acostarse. La última comida debe ser de 2 a 3 horas antes de ir a la cama. Así que ya saben, estas son las indicaciones generales para una vida longeva y estas son las recomendaciones para una vida longeva un poco más a nivel social, un poco más a nivel personal. Proteja a su ADN, ser consciente, hacer amigos, elija a sus amigos sabiamente. Con respecto a todo esto, hacer amigos, a ser conscientes, tenemos que ser conscientes de las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Hacer amigos, dicen que hacer amigos aumenta o disminuye el riesgo de morir más joven, ya sea tanto un 10% como un 20%. Elegir a sus amigos sabiamente, ya sea en el ámbito de que nos tenemos que juntar con personas que no nos provoquen ningún tipo de disgusto, que no nos provoquen ningún tipo de mal y que no nos mantengan estresados también. Dejar de fumar, eso es algo obvio. Disfrute de la siesta, seguir una dieta mediterránea. La que viene a continuación es algo como contradictorio para algunas personas, pero casarse dice que aumenta la vida de un 20 a un 30% por lo que estamos en compañía con otra persona. Perder peso es algo lógico, hacer ejercicio también es algo lógico, beber con moderación. Beber en el sentido con moderación de bebidas alcohólicas, ya sea tanto bebidas alcohólicas, los jugos también, etc. Sea más espiritual, tenemos que perdonar, haga el sueño una prioridad. Con respecto a disfrute de la siesta y haga el sueño una prioridad, tenemos que descansar alrededor de 6 a 8 horas. Si llevamos una vida sedentaria, lo más recomendable es descansar solamente 6 o 7 horas, pero si llevamos una vida con actividad física, ya sea con ejercicio, salir a correr o cualquier tipo de ejercicio, debemos de dormir de 8 a 9 horas para que el cuerpo se recupere completamente. Tenemos que controlar el estrés. Como muy bien se sabe, el estrés es provocador de muchas patologías, de muchas enfermedades, principalmente de las depresiones, de las ansiedades, de los trastornos nerviosos, de dolores musculares, etc. Y todo esto hace que nuestra vida o nuestras posibilidades de una vida longeva vayan disminuyendo. Así que debemos de controlar el estrés. Mantener un sentido de propósito y, por última, por si las personas tienen carro, usar el cinturón de seguridad. Así que chicos, la bibliografía, por si les interesa leer más sobre este tema, sobre la nutrición, sobre una vida longeva, la bibliografía es la siguiente. El libro de Daniel Reich, El estado de la salud, el sexo y la larga vida. Lo pueden descargar, lo pueden encontrar en PDF o si lo pueden encontrar en físico, pues mucho mejor. Así que esto ha sido todo, chicos.